Es toda la música de fondo de este cántico, es esta palabra exinanibita, no nadarse, aniquilarse, vaciarse, no ser, vaciar la forma de Dios en la forma de hombre y en la forma de siervo, y quedar informe o deforme. Estas son dos palabras que nosotros adjudicamos a apariencias desagradables, costosas de asimilar a nuestra percepción sensible, ¿no? Una cosa informe es que no tiene forma, y algo deforme es que está desencajado de su forma, una deformidad física, una deformación. Bueno, pues Jesús se deforma y se informa en el sentido de que pierde su forma por mí. Y tenemos, como decimos, ese vaciamiento. Esta es la explicación del anonadamiento, que hay que entenderla como veníamos haciendo desde los cánticos del siervo paciente de Isaías, que hacen alusión y referencia a las humillaciones, a los sufrimientos, a los vaciamientos del Mesías víctima. La forma servi tomó la condición de esclavo, decimos en nuestra traducción, siendo de condición divina, tomó la condición de esclavo. Pues bien, subsistiendo en forma de Dios, se vació en la forma de siervo, sería más correcto. Pues la forma servi es la pequeñez, la humildad, el abatimiento de la naturaleza humana, es el abismamiento, la precipitación de la naturaleza humana, o sea, la encarnación. Pero hay otra lectura, ayer la apuntábamos, que va todavía más allá, que es más estremecedora, yo estaría por decir más mareante, porque es asomarse al abismo de humillación de Dios y sentirse presa de un vértigo sobrenatural. Hay otro vaciamiento. La forma servi no es solamente forma carnis, como dice San Gregorio de Nisa, forma servi, forma carnis, sino que es forma servi, forma peccati, porque el hombre se vuelve esclavo por el pecado. Miremos una cosa, el verbo no asume solamente una condición de esclavo en cuanto que es una condición humillada, una condición anonadada, sino que se somete a nuestra condición pecadora. Y la máxima esclavitud, la máxima alienación, la máxima autonegación del hombre es el pecado. En realidad, cuando caemos en el pecado, podríamos decir, hablando en sentido lato, dejamos de ser hombres. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros pecamos, echamos sobre ese espejo una pez, dice Santa Teresa, una ciénaga, que hace que no se pueda reflejar la luz en ese espejo, y de un árbol nacido en esta putrefacción, ¿qué frutos se pueden esperar?, dice ella. Los herejes es peor, porque los herejes es que quiebran el espejo, dice ella. No es que lo manchen, es que lo rompen. Los herejes porque niegan la verdad sistemáticamente. El pecador, a no ser que sea un pecador habitual, aposentado en la impiedad, empecinado en la impenitencia, un apóstata. Bueno, pues un apóstata es peor que un hereje, pero el hereje, dice Santa Teresa, que concibió su reforma para rezar por los sacerdotes y para rezar por la Iglesia dividida por la herejía de Lutero,
y pues son los que rompen el espejo. Pero el pecador es el que ensucia el espejo, es el que niega su propia realidad humana y no se puede reflejar Dios en mi cristal, porque mi cristal está oscurecido. Entonces, la mayor esclavitud del hombre, la mayor miseria, la mayor degradación, la mayor vergüenza, es el pecado. Hoy la Iglesia está atravesando una crisis mucho más grave de lo que nos estamos dando cuenta. Es una crisis que lleva 50 o 60 años coleando. El venerable Pío XII, uno de los papas santos del siglo XX, inexplicablemente todavía no en los altares, los otros han subido todos, Pío XII ahí está, por la calumnia de que no ayudó a los judíos, que es la mentira histórica más aberrante. Es un santazo como una catedral Pío XII. Bueno, pues dijo muchísimas cosas muy interesantes en los 19 años en que reinó. Fue un pontificado riquísimo. Fue un papa muy moderno en contra de lo que se dice, porque fue el primero que empezó a usar los medios nuevos, los radiomensajes constantemente, y agilizó mucho la máquina vaticana en contra de lo que se dice, como también en contra de lo que se dice. Juan XXIII, que le sucedió, volvió a recuperar muchas cosas antiguas que Pío XII había suprimido, pero como la historia la escribimos siempre al revés y vivimos de mitos, pues uno es el bueno y otro es el malo, y así nos movemos de tonta y de simplistamente. Bueno, pues Pío XII fue un hombre de Dios, un gigante, y además un sabio, era un verdadero fenómeno en todo sentido. Y él dijo una frase que debería ser un constante punto de examen por parte de la Iglesia, de los ministros, de los predicadores, de los teólogos. Dijo que el mayor pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado. Y esto es porque se ha perdido antes el sentido de Dios. Es tremendo esta constatación, es tremenda. Es tremendo también el hecho de que hoy en los púlpitos se hable poquísimo del pecado y absolutamente nada del infierno, como si no fuesen dogmas que mueven la voluntad de los hombres para salvarse, y como si no fuesen las dos verdades principales que vino la Virgen a recordar a los niños en Fátima. Entonces, el pecado es la alienación absoluta. ¿Por qué? Porque hace al hombre negar su vocación, su raíz, su realidad más profunda. Y mi raíz es que yo vengo de Dios y voy a Dios. Hoy se hacen muchas preguntas a personajillos, porque hoy no hay personalidades en el mundo, ni en el campo de la política, ni en el de la economía, ni en el de la literatura, y no sé si en el de la Iglesia, pero hay personajes. Bueno, pues se hacen muchas entrevistas y todos son lugares comunes y afirmaciones tan categóricas como estúpidas. Y a veces dicen, ¿de dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Nada, somos un producto de la casualidad, no sabemos a dónde vamos. Nadie te dice, es rarísimo. Se pide como perdón por nombrar a Dios con un circunloquio vergonzante. El de arriba, pero eso hasta curas y monjas, el de arriba que es el vecino del cuarto, que es el de arriba. El jefe es el que le paga a usted a fin de mes, pero será Dios nuestro Señor. Esto es el descolocamiento de una verdad que antes, además de personal, era social y que es el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra tanto han de ser usadas por el hombre cuanto le ayuden para la prosecución del fin para el que es criado. Si esto se tiene en el horizonte, todo es claro, todo es sencillo. Miren cómo San Ignacio da en el verdadero clavo. No da en el clavo aquel poeta que no sé quién era, del 16, del 17, que tiene una octavilla que estaba en la primera página de algunos devocionarios y que era una pregunta y una respuesta muy bonita. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo de morir es infalible.
Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río y duermo y quiero holgarme, posible y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Bueno, pues es un programa de vida, pero no es teológicamente correcto. Es más correcto lo de San Ignacio. Porque este poeta se pregunta, ¿yo para qué nací? Y responde, para salvarme. No es cierto. Solo lo es secundariamente, como lo pone San Ignacio. ¿Yo para qué nací? Para alabar y dar reverencia a Dios nuestro Señor y servirle. Y mediante esto, salvar su ánima. ¿Pero qué han dicho los místicos? Las barbaridades que han dicho Santa Teresita, Santa María Magdalena de Paz y Santa Catalina de Siena. Han dicho verdaderos disparates porque la gente cuando se vuelve loca por Dios, si encima son mujeres que ya estaban locas de antemano, pues están locas rematadamente. Y entonces, pues las mujeres tienen una capacidad para la mística y hay santos, santazos, mucho más santos que muchos santos, pero la psicología y la sensibilidad femenina tiene la oblatividad y la virginalidad, tiene una capacidad para la mística extraordinaria. Esto es así. Y entonces estas místicas, cuando se ponían a hacerlo, pues eran volcanes. Catalina de Siena, una muchacha de 20 y tantos años, se murió a los 33, y eran verdaderos volcanes. Y decían disparates, locuras, y una de ellas que decía muchas veces, quisiera estar toda la eternidad en el infierno, con tal que allí hubiese un alma que te amase. Eso es metafísicamente imposible, porque el infierno, la definición más auténtica de infierno, aunque la definición del catecismo de Ripalda era, ¿qué es el infierno? El conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. ¿Qué es el cielo? El conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Bueno, pero el infierno en realidad es el lugar donde es imposible amar aunque se quisiera. Así define Santa Teresa al demonio, aquel malvado que no puede amar. No puede amar los condenados. Bueno, pues el hombre se niega su realidad cuando no recuerda que su principio y fundamento es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su ánima. Y cuando de alguna manera coqueteamos con el pecado en cualquiera de sus manifestaciones y grados, le damos cabida en nuestra vida o en nuestros criterios, estamos haciendo ese caldo gordo a Satanás, que es el padre de la mentira, y el abanderado del non serviam, mientras que Miguel se alza diciendo qui su Deus, ¿quién como Dios? Satán dice no serviré, no serviré. O sea, es lo contrario del serviré que ha dicho Cristo, tomando la forma de siervo. Cuando a nosotros nos repugna, nos da alergia esa forma de siervo, huimos de volcarnos en ese molde, de vaciarnos en ese modelo, estamos siguiendo más la actitud de Satanás, de su non serviam, que la actitud del siervo. El pecado es una verdadera monstruosidad, pero hoy se escandalizan incluso muchos consagrados si se les dice que un solo pecado es un cataclismo mayor que el hundimiento de las Torres Gemelas, o que un tsunami, o que un terremoto, un incendio que se lleve por delante medio mundo. Es mucho más grave un solo pecado de un solo hombre. Y el razonamiento es simplicísimo, porque el otro daño, aun siendo un daño incalculable y lamentabilísimo, es un daño material. Y con ese daño no se ofende la majestad infinita del sumo bien, del hacedor. Pero un pecado es un daño de naturaleza infinita, no por el ofensor, sino por el ofendido. Bueno, pues a someterse a este mundo siniestro, viene Cristo haciéndose, tomando forma servi, porque la forma servi, dice San Gregorio de Nisa, es forma carnis y por tanto es forma peccati. Y Cristo, dice San Pablo, con una
una expresión fortísima que lastima un poco nuestros oídos, por lo menos a mí me sucede cuando la escuchamos en la liturgia. Cristo, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Se hizo pecado es la manera más vigorosa de expresar que se solidarizó, se identificó con el pecado, asumiéndolo, tomándolo sobre sí, que es esa palabra que decíamos, que en latín es tollere, pero en griego está clarísimo, que es quitar llevándolo encima. Se hizo pecado por mí en la cruz. Se sometió a la muerte, morte mautem crucis. Miren, el ir Jesús a la cruz, nosotros no sé si penetramos suficientemente que es querer presentarse al mundo como un maldito. Esta es la voluntad del Padre al designar para su Hijo la cruz y del Hijo al asumirla libérrimamente. No es solamente porque fuera la suprema humillación, la suma más inimaginable de todos los dolores físicos con una muerte espantosa. Es que además incluso a nivel, digamos entre comillas, teológico, a nivel religioso, era presentarse ante sus coetáneos israelitas como maldito ante Dios, porque maldito el que cuelga de un madero. Entonces, con este telón de fondo hemos de contemplar la pasión, la crucifixión. ¿Por qué llama a su Padre? No es solamente una burla. ¿Por qué lo llama si el Padre no va a venir a librarlo? Sino, si ha sido desechado de Dios porque está maldito en una cruz. O sea, es tremendo considerar que Cristo asumió voluntariamente todo el cortejo, el infame, el triste, el negro cortejo de vergüenzas, de siniestralidades, de maldiciones que lleva consigo el pecado. Y aquel que no había conocido pecado sintió en sí los efectos del pecado más que ninguno de nosotros. Sin embargo, dice San León Magno, asumió la forma de siervo sin la mancha del pecado. Robusteció lo humano sin disminuir lo divino. Pues aquel vaciamiento por el que el invisible se hizo visible y el Creador se hizo mortal, no fue falta de poder, sino inclinación de su misericordia. La dinámica de Cristo, la dirección de Cristo, la postura de Cristo fue siempre abajarse. Y todo esto lo hace impelido por la misericordia. La misericordia sabe de descensos, no conoce ni quiere conocer empinamientos que aupan sobre el pedestal imaginario de la propia excelencia que distancia del otro. No, porque la misericordia es palabra latina que, como saben bien, está formada por tres. Miseris cor dare, dar el corazón a los miserables, a los pobres. Y quien tiene mucho corazón necesita para darlo que ese corazón se derrame, como decía el santo cura de Ars, que es el corazón de los santos, un corazón líquido. Y Jesús quiere tener un corazón líquido y el líquido desciende. Para hacer líquido algo sólido hay que machacarlo mucho, ¿no? Machacarlo mucho. Una de las invocaciones de las letanías del corazón de Jesús que citábamos ayer está tomada literalmente del cántico del siervo paciente de Isaías. Cor Jesu, atritum
propter scelera nostra. Corazón de Jesús, atrito es triturado, machacado, molido por nuestros pecados, mejor dicho, por nuestros crímenes. Propter scelera nostra. Él fue molido por nuestros crímenes, dice Isaías. Pues su corazón fue machacado por nuestros pecados, triturado por nuestros pecados, y se hizo un corazón líquido. Y la inclinación de su misericordia, la liquidez, la suavidad, el bálsamo, la fragancia de su misericordia, desde entonces se expande. Y para que no tuviera límite, se dejó abrir en la cruz ese corazón para que el aroma embalsamara toda la tierra, para quien lo quiera recibir. Por tanto, todo aquello no fue falta de poder, sino inclinación de su misericordia, dice San León Magno. Y por eso, en realidad, la esclavitud de Cristo vino a poner fin a nuestra esclavitud. Y esto gracias a su humildad, porque no defendió su igualdad, sino que se sometió, apresado, atado, azotado, obediente al Padre, a quien se sabía igual, y sin embargo se sometió hasta la muerte. Nos enseña así el siervo de Yahvé a imitarle en su humildad paciente, no solo no prefiriéndonos a los iguales, sino incluso humillándonos ante ellos. A veces tenemos muy en cuenta, siquiera sea de una manera inconsciente, tácita, implícita, la graduación, la veteranía. Y a mí me va a decir, pero si yo la vi entrar, pero si, todas esas cosas que la humildad no entiende de escalafones según el mundo. Considerad a los demás superiores a vosotros mismos, había dicho San Pablo antes de iniciar este cántico. Y esto es lo que hace Jesús. Su servidumbre es solidaridad con nosotros. Su esclavitud es expresión de su compasión divina. Porque cuando decimos que Jesús es compasivo, no es que tiene una sensibilidad susceptible a la lástima fácil, a la conmiseración. No, es compasivo en el sentido en que decíamos también ayer de la empatía. Empatía, simpatía y compatía, pero en vez de compatía decimos compasión, porque ahí ya la hemos llevado más al latín que al griego, la palabra, y hemos ido a pasión, y de pasión, compasión. Bueno, pues compasión, compadecer, es padecer con el otro, y en este sentido Cristo es compasivo. Tenía que parecerse en todo a sus hermanos para ser compasivo. O sea, para vibrar con nuestras debilidades, con nuestras penas, con nuestros sinsabores, con nuestras frustraciones, con nuestros tedios. Por todo eso ha pasado Él. Su esclavitud es expresión de su compasión divina. Así lo explica Eusebio de Cesarea. Según aquello, dice este padre, según aquello de que si un miembro padece, todos padecen con él, 1 Corintios 12, 26, también Cristo, cuando la mayoría de los miembros padecen y pecan, toma la forma servil y, compasivo, carga sobre sí los trabajos de los miembros que padecen, se apropia de nuestras enfermedades y sufre dolor y fatigas por nosotros, según le dicta su amor. Por eso decíamos ayer que en esto está muy llamada a imitarle a Él una esposa del crucificado, porque la vida de una contemplativa no es solo alabanza divina, no es solo adoración, no es solo gratitud,
no es solo intercesión, todo esto es vocación de ustedes y para eso es el Opus Dei y la vida de ustedes es el Opus Dei y no se antepone nada al Opus Dei porque es su obligación, están además diputadas en la Iglesia para eso, de una manera más especial que los sacerdotes, porque los sacerdotes tenemos obligación de rezar el oficio divino y de no omitirlo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, pero no lo rezamos con el aparato, con la solemnidad litúrgica que tiene un oficio coral hecho en comunidad y al cual si se falta la monja privadamente debe suplirlo porque es una obligación grave. Y entonces eso es su vida de ustedes. Y la fraternidad también es su vida, porque si no se hubieran ido a ermitañas. Y la Eucaristía es su vida, sobre todo. Pero hay un ingrediente muy importante de su vocación que no convendría que lo diesen, por supuesto, o que lo olvidasen, que es la expiación, la reparación, que hay que reaprenderla, dijo el Papa Benedicto XVI en su viaje apostólico a Fátima en el año 2010, donde tuvo mensajes interesantísimos, y dijo aquello: nos hemos olvidado de la penitencia, hemos de reaprender la reparación. La reparación hoy es una palabra que se cotiza muy bajo o se desprecia con una sonrisa de bien pensante en el mundo teológico modernista hoy, que es muy abundante. Se desprecia la reparación, se tendría por hereditaria de culturas, de religiones antiguas, en las cuales el dios sanguinario ofrece víctimas, y no tiene nada que ver con eso. Si no tenemos en cuenta la reparación, la Eucaristía para nosotros no tiene sentido, porque la Eucaristía es un sacrificio de satisfacción, de expiación, en el cual nosotros nos insertamos por la salvación del mundo, y esto es buena parte de la vocación de una monja. Unas la vivirán más, según el Señor se lo pida, otras menos, pero no habrá ninguna que no la viva en absoluto. Esta vocación de solidaridad con el pecado y de sufrir por el pecado del mundo, pruebas interiores o exteriores, o enfermedades, o penitencias voluntarias que se hagan. En fin, esto es la escuela de Cristo. Miren, dice otro padre, Rufino de Aquileia, que era increíble que Dios sufriese esos tormentos y por eso tuvieron que ser predichos por los profetas, para que creyéramos que era ese Mesías, ese Hijo de Dios, del cual lo había anunciado el Espíritu Santo en los libros sagrados. Porque si no, el escándalo hubiera sido mayúsculo, como de hecho lo fue a veces en la primera predicación de los primeros años inmediatos, cuando los evangelistas se ocultaba un poco en ciertos ambientes el episodio de Getsemaní, incluso más que el de la cruz, porque es donde se ve máximamente hundido a Jesús. Pues para que creamos que es Dios, ya lo anunciaron los profetas, como les dirá él a los 2 de Emaús, que necios y torpes sois. ¿No veis que estaba todo eso anunciado? Que el Mesías tenía que padecer. Y le fue explicando por todo el camino. 2 horas largas, porque eran 11 kilómetros. Qué lástima de magnetófonos que hubiéramos tenido, ¿verdad? Hubiera sido el mejor cursillo de cristología compendiado en 2 horas. ¿Qué hubiera sido? Nuestro divino maestro hablando allí 2 horas, pim pam, y no había habido captatio benevolencia, no trató de captar su atención porque le empezó diciendo: tontos perdidos, que no os enteráis de nada. Pero ellos se quedaron colgados de sus labios y luego le conocieron al partir el pan. ¿Por qué al partir el pan? Pero si le tenían viendo todo el rato y esto, ¿por qué de repente cuando parte el pan tan especial? Porque al partir el pan, esto es una reflexión que me hago yo para mi capote y para mi oración patatera y me sirve mucho. Pues al partir el pan, nuestro Señor, si hubiera usado sotana no tenía ese problema porque esta llega hasta aquí, pero esas mangas que llevaban esta gente llegaban y claro, se tuvo que correr un poco las mangas, como que se sienta a comer, remangar un poco. Y claro, las llagas están aquí. Las llagas no estaban en las manos, las llagas están aquí. Y ahí contemplarían ellos las llagas. Sus cicatrices nos han curado. Las que nos
manifiestan siempre a Jesús son las llagas. Qué preciosamente lo dice San Bernardo en algunos sermones y San Buenaventura también, ¿no? Las llagas, ¿por qué? Porque son esos 5 rubíes que están echando fulgores de sangre, siglo tras siglo, porque se quiso quedar con ellos, aunque todo en su cuerpo es limpio, es purísimo, es hermosísimo, es novísimo, es jovencísimo, que tiene 33 años para siempre, como los tendremos nosotros cuando resucitemos, lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Todos vamos a resucitar con 33 años. Y si no se rían de cosas tan santas que están tan bien enseñadas. Es que la ignorancia es muy atrevida, ustedes se ríen como la que está oyendo un chiste. Todos de 33, pero no la vieja de 90 y sin arrugas, sino el niño que se haya muerto a los 3 meses. Todos de 33 años, porque es la edad perfecta y es la plenitud de la persona. Lean un día que estén aburridas o tengan insomnio, si es que tienen ustedes insomnio, las cuestiones de la Suma Teológica, donde Santo Tomás trata de la escatología. Bueno, pues dice San Ireneo que la Escritura no daría tal testimonio de Cristo si fuese solo un hombre semejante a los demás. ¿Por qué dice toda esta humillación de Cristo? Porque era Dios. Esto es lo llamativo. Si fuera un hombre más, no se entretendría tanto. Clemente de Alejandría escribe: no hay en él parecer ni hermosura, porque no vino a mostrarnos la belleza de la carne, sino la del espíritu. Si hubiera venido a mostrarnos la belleza de la carne y a ponernos como ejemplo la belleza de la carne, pobres de nosotros, ¿verdad? Pero vino a mostrarnos la belleza del espíritu. Esa belleza que te hace encontrar más bella a una Madre Teresa de Calcuta o a una monjita de clausura que está sentadita en una silla de ruedas o con Alzheimer, y te acercas a sus ojos y ves el cielo en esos ojos y te hace que te resulte más bella que una actriz de cine cotizada que a los 50 años ya tiene el ombligo en el cogote de tanto estirarse la piel. Entonces la belleza que vino a mostrarnos Jesús es la del Espíritu. Miren qué precioso. Terminamos con esto. Si puedo, porque tengo aquí unas cosas muy bonitas, si puedo, no lo dejo para el final, pero vamos a empezar primero por Tertuliano y al final dejo lo de San Agustín. Dice Tertuliano: esto yo lo he meditado esta mañana haciendo la oración con el Evangelio de hoy. Aquella mujer encantadora, la sirofenicia, que dice: ¿y a mí qué más me da ser un perro? Si ya lo sé que soy un perro, pero tú, si me quieres hacer una caricia, como el amo a su perrito, y Jesús, claro, se conmueve. Y esa mujer dice: ¿a mí qué más me da que tú no estés especializado en los paganos o que yo no esté especializada? Tú eres mío. Es lo que dice Tertuliano. Dice: el Cristo de Isaías es el que cura las enfermedades. Él llevó en griego dice que en griego significa quitó llevándolas sobre él. Él llevó nuestras enfermedades. Me basta su promesa. Más allá de lo que haya curado, Jesús es mío. Después examinaré las distintas clases de curaciones que hizo. Pero ya me da igual, de momento es mío, y por lo tanto cualquier enfermedad que tenga yo, aunque no esté en su mir, pero Él me la cura. Y por fin dice San Agustín: la deformidad de Cristo te hará hermoso. Si Él no hubiera querido ser deforme, tú no habrías adquirido jamás la forma divina que habías perdido. Ciertamente era deforme cuando pendía de la cruz, pero su deformidad constituía nuestra belleza. La deformidad de Cristo, triturado, en el cual no hay apariencia, todo hace volver el rostro, todo resulta repugnante, varón de dolores. Esa deformidad supone mi belleza. Vamos a seguir en estos días bañándonos en la belleza del Verbo encarnado y humillado, para recuperar esa belleza que yo he ido perdiendo por el camino, esa belleza que me ha hecho tantas veces olvidarme
de que soy imagen suya, semejanza suya, decía San Agustín, homo moneta Christi, el hombre es moneda de Cristo, es la medalla donde debe estar troquelada la faz de Cristo. O como Santa Teresa, somos el espejo donde su belleza se refleja. Pues que nos conceda la Virgen que le contempló en la cruz y a través de ese amasijo de sangre y de llagas y de ese telón de fondo de blasfemia supo descubrir al más hermoso de los hijos de los hombres, que nos conceda a nosotros contemplarle así y recuperar nuestra belleza en él.